Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en el aire de Eso que falta y ya tenemos aquí a nuestro politólogo especialista en el mundo y con quien vamos a estar hablando de la guerra entre Israel e Irán. Hola, Nico. Hola, ¿qué tal? Buen día, oyentes. Buen día, May. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, 12 días de intensidad. Exactamente. Bueno, vamos a hablar un poco de qué dejó, digamos, cuál es el saldo de esta guerra de 12 días entre Israel e Irán. Desde la última columna pasaron muchas cosas, vamos a tratar de darle un cierre a estos temas, pero la última vez que hablamos estaba pendiente la opción de Estados Unidos de intervenir, cosa que finalmente ocurrió. Pero bueno, vamos a tratar de resumir un poco lo que pasó en todos estos últimos días. Bueno, ya sabemos que el 13 de junio Israel lanzó la operación León Ascendente, que, como anticipábamos, su objetivo inicial era destruir el programa nuclear iraní y, sin embargo, tras estos ataques a los complejos nucleares, el foco cambió a la destrucción del arsenal de misiles balísticos y posteriormente derivó en un intento de provocar un cambio de régimen en Teherán. Pero en medio de esta escalada ocurrió algo más, ¿no? Fue el involucramiento directo de Estados Unidos en el conflicto. Ante la imposibilidad de Israel de destruir por sí solo los complejos nucleares, el gobierno de Netanyahu de alguna manera arrastró a Estados Unidos a la guerra. O podemos decir también la presión mediática, el lobby sionista, todo influyó de alguna manera para que la administración trumpista lanzara su ofensiva, que esto ocurrió el 22 de junio. Estados Unidos lanzó su operación Martillo de Medianoche, que incluyó Los nombres de los operativos me matan. Y bueno, es muy hollywoodense, claramente. De acá a 30 años se va a hacer una película sobre esto. Claramente está pensado de esa manera. Bueno, el operativo incluyó bombarderos furtivos B-2, que fueron los que lanzaron estas bombas llamadas GBU de 13.600 kilos. Lanzaron 12 de estas bombas a la planta de enriquecimiento de uranio en Fordow. Esta es la planta que estaba, recordemos, de manera subterránea, 90 metros bajo la tierra, a la instalación nuclear de Natanz y al Centro de Investigación Tecnológica de Isfahan. Hora después, Trump anunció en su red social Truth Social la que es de él. La que es de él, es de él. La destrucción completa del programa nuclear iraní. Obviamente hubo un contraataque de Irán. Irán lanzó unos misiles contra una base norteamericana en Qatar, pero lo curioso de este hecho que el ataque fue previamente notificado. O sea, lo que demuestra que no había muchas intenciones de Irán de escalar. Claro, de pudrirla fuerte no, sino como decir, tenemos todo este armamento con el cual podemos atacarte espacios. Y también porque tenía que dar una respuesta hacia adentro, tipo, no nos podemos dejar atacar, tenemos que hacer algún tipo de respuesta, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto ocurrió 2 días después del bombardeo de Estados Unidos. Entonces, después de esto, Trump proclamó el fin de la guerra, así. Exhortó a las partes a cesar las hostilidades y dijo, bueno, hasta acá llegó, listo, cese el fuego para todos. Lo que tenemos es un cese de fuego muy frágil, casi simbólico, te diría. O sea, no hay garantías reales de que los combates no se reanuden y aún así todos los actores se proclaman vencedores. O sea, Israel afirma que el régimen iraní quedó fuertemente condicionado y sin programa nuclear. Estados Unidos sostiene que sin su participación no hubiera sido posible llegar a este resultado. Claro. Y Irán puede decir que resistió el embate de 2 potencias nucleares y sobrevivió. Así que todos más o menos se repartieron los puntos. Ahora, la gran pregunta es, ¿fue realmente destruido el programa nuclear iraní? Bueno, la información... el spoiler es que no. Ahora vamos a llegar, no vamos a spoilear nada, porque hay teorías media conspiranoides y todo eso. Pero la información disponible hasta ahora es contradictoria. O sea, Trump sostuvo de manera grandilocuente, como suele hacerlo, que el programa nuclear fue totalmente destruido, sin matices, no había nada que hacer. Ahora, sin embargo, hay un informe del Pentágono
que fue citado por la CNN, que habló que solamente hubo daños superficiales y que apenas se logró un retraso operativo. Hay otros reportes que indican que el material nuclear fue evacuado previamente antes de los bombardeos, y esto justamente, esta teoría también es respaldada por imágenes satelitales de una compañía que se llama Max Technologies, que mostró unas imágenes del complejo 2 o 3 días antes del bombardeo, y hay una fila interminable de camiones acoplados, al parecer retirando algo, no se sabe, porque no hay tanto detalle sobre qué es lo que están retirando, pero bueno, hay voces anónimas que cita el New York Times que afirman desconocer qué pasó con el destino de estos 400 kilos de uranio enriquecido al 60%. Y en una conferencia de prensa, Trump, junto con el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio, atacaron a la prensa porque bueno, no se acoplaron o no respaldaron la versión oficial que ellos daban de que el programa había sido destruido. Mostraron otro informe, esta vez de la CIA, que supuestamente confirmaba la destrucción total del programa. Israel también confirmaba o respaldaba este informe de la CIA, pero a pesar de todo esto hay analistas independientes y académicos que siguen divididos sobre lo que realmente ocurrió. Y acá es donde podemos arrancar con teorías un poco conspiranoides, pero creo que es una teoría que estuve leyendo el sábado. Me dediqué, en vez de mirar el Mundial de Fútbol, me dediqué a leer un paper corto de... El Mundial ya no nos interesa. Bueno, está bien. Convengamos. Está bien, pero habían partidos copados. Y era un físico nuclear que él se hacía una pregunta clave, ¿no? ¿Por qué, si Irán disponía de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, ¿por qué no utilizó parte de ese material? Supongamos 50 kilos. Una muestrita. Una muestra, y ¿por qué no lo llevó al grado de un arma nuclear que vos necesitas llegar al 90%? Y me pareció muy interesante esa pregunta. Y la respuesta más conveniente o más convincente apunta a las limitaciones técnicas que tiene el programa iraní. ¿Qué quiero decir con esto? En el proceso de enriquecimiento de uranio se desarrolla en varias etapas, y bueno, no nos vamos a poner para nada técnicos, pero hay 2 etapas. La primera, que es entre comillas, la más fácil, es pasar del uranio como en su estado natural, que está en un 2%, llevarlo a 60%, pero después la segunda etapa, que es la que vos necesitas de llevarlo de 60 a 90, que es mucho más compleja y es la que te da la capacidad nuclear, es probable que Irán haya tenido un problema en el sentido de que no tenía las centrifugadoras adecuadas para llegar a esa etapa final. Entonces, lo que algunos expertos sostienen que las instalaciones de Fordow, que son las instalaciones que fueron atacadas, no estaban preparadas para realizar esta etapa crítica. Entonces, tenían esta limitación tecnológica que impedía alcanzar al umbral del 90%. Así que lo que paradójicamente, para este físico, lo que él concluye es que el bombardeo de Fordow podría haber acelerado los planes iraníes de construir una nueva instalación, supongamos un Fordow 2, con centrifugadoras más modernas, más potentes, capaces de completar este ciclo completo. Y por lo tanto, para él, el programa nuclear no fue eliminado, sino temporalmente interrumpido hasta que se resuelva este desafío técnico clave. Y a todo esto, el domingo, en el Telegraph, salieron voces anónimas que comentaron esta opción, porque cuando Irán estuvo en negociaciones con la Organización Internacional de Energía Atómica, algunos de los iraníes les comentaron de que había un tercer complejo nuclear, pero no dijeron en qué lugar estaba ni nada. Entonces alimenta, digamos, a esta teoría de que probablemente el uranio se pudo retirar unos días antes, se lo llevó a una tercera instalación y probablemente esté ahí el programa en pausa hasta que encuentren, digamos, la tecnología adecuada para poder llegar al último ciclo. Todo esto abre, digamos, también otro debate. El de si Irán debería tener un arma nuclear, ¿no? Porque, en el mundo occidental se da por sentado que Irán no debería acceder a un arma nuclear porque sería una amenaza regional, una amenaza global. Pero hay un teórico también, que leí, es un paper muy chiquitito, un teórico que se llama Kenneth Waltz,
que es un politólogo estadounidense, que es uno de los teóricos más influyentes del realismo estructural, y formuló una hipótesis que es media provocadora. Dice, Irán debería tener una bomba nuclear. Chan. Bueno, ¿cuál es su argumento? Le gusta esto. ¿Cuál es su argumento? Bueno, su argumento es muy simple. Él habla de que, digamos, en una región, en el Medio Oriente, solamente hay un actor, una potencia con un arma nuclear. Este caso es Israel. Y el equilibrio de poder está totalmente roto. Esa asimetría permite que Israel actúe con superioridad estratégica y sin riesgo real de represalia. Sí. Entonces lo que dice Wolf es, si Irán obtiene un arma nuclear, lo que haría es ponerse en igualdad de exactamente, condiciones. Genera un equilibrio dentro de la región. Eso, para él, la incorporación de Irán al club nuclear no aumentaría la inestabilidad, sino que la reduciría por la lógica que él utiliza de disuasión mutua, como la Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética... Claro, yo tengo la bomba, vos también se la pudrís primero, claro. Se la pudrís, sí. Nos matamos los dos. Claro. Entonces, esto es lo que él plantea. Y es un caso muy vigente también el de India y Pakistán, también el de Corea del Norte, que accedió, digamos, a un arma nuclear, y eso permite proteger al régimen. Entonces, lo que Wolf plantea, que no es, digamos, un apologista del régimen iraní, lo que él habla es de la realpolitik, una Irán nuclear, lo que haría en todo caso es llevar equilibrio a una región a donde no la existe. Obviamente la pregunta es incómoda, pero bueno, también es legítima hacerla, es si el verdadero objetivo de Estados Unidos e Israel es impedir que Irán obtenga la bomba, o simplemente lo que quieren es que un solo actor mantener la hegemonía regional de Israel. Claro, porque para mí la pregunta en realidad es, ¿quién se hace la pregunta de si a Irán le corresponde o no tener un arma nuclear? ¿Quién se está haciendo esa pregunta? ¿Estados Unidos, Israel? Sí, digo, los como las potencias, claro, que las tienen, y que en todo caso temen que otros países, entre comillas, subdesarrollados, y que después ese concepto se puede revolear por los aires, lleguen a ese estadio de desarrollo que los iguale en términos armamentísticos de mínima. Exactamente. A ver, es una pregunta del primer mundo, ¿no? Claro. Leyendo el resto de los países. Pero bueno, Irán, si accede a un arma nuclear, lo que le da justamente es esta cuestión de proteger su régimen. O sea, nadie se va a animar a atacarlo. Genera disuasión, esa es la realidad. Pero bueno, el cese de fuego todavía sigue siendo frágil, condicionado. Por ahora no hay más ataques porque Trump impuso el cese al fuego, pero también hay motivos, digamos, de que el conflicto dejó al Estado de Israel financieramente agotado. También esa es una de las razones por la cual no se continuó. Se registraron más de 41.000 reclamos de indemnizaciones por parte de ciudadanos israelíes. Que perdieron sus casas. Recordemos que perdieron sus casas, un montón de edificios fueron destruidos. Entonces la guerra para Israel se detuvo no porque alcanzaron los objetivos, sino también porque ya no había presupuesto para continuarla. Irán todavía sigue evaluando su estrategia porque va a tener que construir una nueva estrategia. La anterior que ellos tenían de guerra asimétrica ya no funciona porque Hezbollah, por ejemplo, no reaccionó. Porque bueno, Israel un año antes decapitó toda la cúpula, quedó debilitado. O sea, la política o la estrategia que tenía Irán para protegerse ya no funciona. Entonces, recordemos que también perdió Siria, que justamente en el espacio aéreo sirio, Israel operó, digamos, con total impunidad y pudo llegar muy fácilmente a Teherán. O sea, Irán tiene que cambiar completamente su estrategia. Y las conclusiones finales es que el Medio Oriente no es más seguro. No hubo ningún tipo de levantamiento popular por la democracia como pretendía Estados Unidos o Israel. No hay garantías de que el programa nuclear haya sido eliminado. Por el contrario, el bombardeo solamente generó mayores incentivos para que Irán consiga un arma nuclear. Y Trump, lo más gracioso de todo esto es que Trump afirma que Irán debe sentarse a la mesa de negociación para tratar el futuro de un programa nuclear. Ahora, es la misma persona que afirmó que tras los bombardeos norteamericanos destruyó totalmente la capacidad nuclear. Entonces, ¿qué habría que negociar si todo el plan fue destruido? O sea, acá claramente Estados Unidos intenta que Irán firme algún acuerdo leonino que incluya un desarme total, unilateral, y yo creo que Irán no va a estar de acuerdo con esto. Es más, el Parlamento votó
no cooperar más con la Organización Internacional de Energía Atómica, o sea, lo que ya te da un indicio de que no sabemos cómo quedó, en qué estado quedó el programa nuclear, pero claramente van a seguir de continuar con ellos, con el programa, y además porque yo creo que también es una cuestión de orgullo nacional que tiene Irán, así que, y bueno, Israel todavía está en esta situación de que comenzó desde el 7 de octubre del 2023, que funcionó como un catalizador, ¿no? Que Netanyahu aprovechó ese momento trágico que vivió Israel para justificar su ofensiva, digamos, a todos sus enemigos. En Gaza, el desmantelamiento de la cúpula de Hezbollah, y para mí va a continuar con Irán, o sea, hasta ahora tuvo un parate. Es el nuevo objetivo que va a seguir, es así. Sí, acá la gran cuestión es que el alto al fuego evidentemente es momentáneo y que no se sabe bien hasta cuando está sostenido por alfileres, literalmente. Exactamente, es como te digo, Israel tiene que reponerse económicamente, Irán tiene que recomponer toda su infraestructura, y yo creo que va a continuar, probablemente no sea de choques directos, pero sí en la región, o sea, probablemente Irán decida de alguna manera reutilizar el Hezbollah para atacar a Israel. Siria, que ahora es un estado fallido, prácticamente va a ser un lugar propicio para que Israel e Irán se vayan a los golpes, claro, por así decirlo. La trinchera nueva. Exactamente, como va a quedar como una zona de amortiguación, tanto para Irán como para Israel. Es así, triste, o sea, es terrible, digamos, para la gente que vive en Siria. Sí, en términos humanitarios es terrible. Es terrible. Ya un país que está devastado por una guerra civil, va a ser terrible. Lo que para mí es lo único. Es lo peor. Claro, es que a Irán le solamente tiene esa carta, digamos, de llevar nuevamente la guerra hacia Israel y evitar de que Israel se acerque a Irán, y en el medio que tenemos a Siria. Claro, o sea, esto solo puede crecer, básicamente. Probablemente, sí. Bueno, buen resumen, ¿eh? Linda el fin de la novela Israel-Irán. Gracias, Nico.